Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy linda la mesa. Vamos a dar continuación con lo que es el módulo de génito urinario. Tenemos algunos invitados para presentar. Nuestra coordinadora, la doctora Carolina Chacón, ella es médica radiooncóloga, jefe del servicio de radioterapia del Instituto Alexander Fleming. Tenemos a la doctora Beatriz Maza, médica también radiooncóloga del Instituto Alexander Fleming y del Instituto Ángel Rofo. También al doctor Andrés Rodríguez Mignola, médico especialista en radioterapia oncológica del Instituto CEMIC y del Instituto Oncológico Ángel Rofo. También al doctor Matías Zapata, médico especialista en radioterapia oncológica, médico staff de BIT Centro Médico y del Servicio de Terapia Radiante del Hospital Ramos Mejía. También nos acompaña nuevamente el doctor Felipe Couñago, especialista radiooncólogo, muy conocido por todos nosotros, que recién estaba en la otra mesa, director clínico de Génesis Care España. También nos acompaña el doctor Gustavo Villoldo, médico urólogo del Instituto Alexander Fleming, el doctor Federico Losco, médico oncólogo clínico, miembro de la unidad de urooncología del Instituto Alexander Fleming, y la doctora Olinda Endara Bustos, especialista en diagnóstico por imágenes, médica especialista en diagnóstico por imágenes y subespecializada en radiología intervencionista del Instituto Alexander Fleming. También colabora con Meva Terapia Oncología Radiante, IMAX, TCEBA y el Centro de Imágenes Salguero. Bueno, damos entonces inicio a la mesa. Nuestra primera disertante, la doctora Beatriz Maza. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de dos trabajos de cáncer de vejiga músculo invasor. El primero es un análisis observacional del cáncer de vejiga músculo invasor que compara cistectomía radical versus tratamiento trimodal conservador de vejiga. Tradicionalmente, en el cáncer de vejiga músculo invasor, el tratamiento estándar es la cirugía radical, ¿no? Pero estos años hubo un cambio de paradigma tendente hacia la preservación del órgano de la vejiga, combinando un tratamiento trimodal, que es la resección transureteral más la quimio-radioterapia. Obviamente, esto es para pacientes seleccionados, pacientes con tumores únicos, que miden 1,7 centímetros, que no tienen un in situ extensivo, que no tienen tumores multifocales, o que no tienen hidronefosis o que tienen hidronefosis mínima. Hay evidencia creciente que el tratamiento trimodal es ampliamente aceptado, que es seguro y es eficaz, pero no está ampliamente utilizado. Esto es seguramente por la falta de análisis retrospectivos que lo avalan. Hubo un ensayo, el SPER, que cerró tempranamente por falta de reclutamiento. Este ensayo, muy interesante, comparaba cistectomía radical versus tratamiento trimodal. Entonces, autores, en ausencia de información de primer nivel, hicieron un análisis observacional que compararon tratamiento trimodal, conservador de la vejiga, versus cistectomía. Juntaron 700 pacientes. Eran todos pacientes con tumores T2, T3, T4, uroteriales, N0. Importante destacar que estos pacientes eran todos elegibles para hacer cirugía o tratamiento trimodal. No eran pacientes que eran inoperables. Estos tumores eran tumores sólidos de 1,7 centímetros que no tenían neodefrosis o tenían neodefrosis mínima. No eran tumores multifocales, sino que eran tumores únicos y tenían in situ no extensivo. El endpoint primario de esto fue la sobrevida libre de metástasis. También se analizó la sobrevida general, la sobrevida cáncer específico, la sobrevida libre de caída a distancia y local. Estos grupos de pacientes, 700 pacientes, eran dos grupos heterogéneos y usaron herramientas estadísticas para homogeneizarlos. Por ejemplo, en el grupo de la cirugía encontraron que tenían mayor tendencia a tener hidronefrosis o a hacer quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Usaron una herramienta estadística para poder homogeneizar los grupos. Al homogeneizar los grupos quedaron bien homogéneos y juntaron en total 1.116 pacientes. ¿Qué encontraron? Que la sobrevida libre de metástasis a 5 años en estos grupos, ya sea con cirugía o tratamiento trimodal, es exactamente la misma, 78% versus 73%. Cuando analizan la sobrevida libre de recaída a distancia, lo mismo, igual sobrevida, 82% versus 78%. Al analizar la sobrevida libre de recaída a distancia regional, es exactamente igual, 96% versus 95%.
Cuando hacen los análisis de sobrevida a cáncer específico a 5 años, el tratamiento trimodal dio un 85% de sobrevida a cáncer específico versus 78%. La sobrevida general es más amplia la diferencia. Hay una sobrevida a 5 años en el tratamiento con cáncer de vejiga de 78% versus 66% en el tratamiento de cirugía radical. Cuando uno analiza un poco más en detalle, ¿no?, haciendo un macheo 1 a 1, pacientes que hacen neoadjuvancia seguido de cirugía versus pacientes que hacen quimio-radioterapia con cerrado de la vejiga, vemos que la sobrevida libre de metástasis es exactamente la misma. Al analizar los diferentes grupos de trabajo, que eran 3 grupos de trabajo, Los Ángeles, Boston y Toronto, y las diferentes estrategias de tratamiento, o sea, cirugía o tratamiento trimodal, vemos que aún así la igualdad, la similitud se mantiene. Lo mismo pasa cuando uno evalúa sobrevida libre de metástasis. Al analizar pseudoestadios patológicos T2 o T3 con o sin hidronefrosis, vemos que claramente la presencia de hidronefrosis es un factor de mal pronóstico. Ahora, hay ciertos pacientes que hacen tratamiento trimodal, que conservan la vejiga, que invariablemente van a ir a una persistencia, a una recaída de un cáncer invasor. A estos pacientes se les ofrece una cistectomía de salvataje. Entonces, al analizar estos dos grupos de pacientes que hacen tratamiento trimodal, unos con cirugía de salvataje y otros sin cirugía de salvataje, vemos que la sobrevida a cáncer específica a 5 años es la misma, 83% versus 80%. Entonces, como resultados, ¿qué encuentran? Que es cierto que hay un 13% de esta serie de pacientes que van a requerir una cirugía de salvataje, que un 20% van a tener una recurrencia no invasora, y que aquellos pacientes que han hecho tratamiento quirúrgico, ya sea con quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, hubo un 14% de los pacientes que tuvieron respuesta completa patológica, un 7% que tuvieron estadios T1, un 29% T2, un 42% tuvieron estadios T3 y T4 y 24% tuvieron ganglios positivos. Es interesante descartar que la mortalidad pedicistectomía radical fue del 2%. Y la media de ganglios removidos en las cirugías era 40 ganglios, con lo cual uno entiende que esas eran cirugías óptimas. Entonces, este análisis observacional, ¿sí?, apoya la idea de que el tratamiento trimodal con cerrado de vejiga es comparable con la cirugía radical. Debería ser ofrecida a más pacientes. Sus limitaciones es que es un ensayo observacional, no es un estudio retrospectivo, que claramente hace falta. El siguiente es también muy interesante porque compara algo que nos discutimos todos en la práctica diaria, es cáncer de vejiga, ¿se irradia la pelvis completa o solo la vejiga? Tradicionalmente, el 25% de los pacientes con cáncer de vejiga debutan con una forma invasora. El tratamiento conservador de vejiga es un tratamiento que es una opción de primera línea. Es hacer otra vez la resección máxima del tumor seguido de quimio-radioterapia. Muchos ensayos avalan estas estrategias por su alta tasa de preservación de vejiga y su alta sobrevida general y cáncer específica. Usando series quirúrgicas sin quimioterapia en pacientes clínicamente negativos, se encuentra que hay un 18-40% de pacientes que tienen enfermedad metastásica ganglionar oculta. Entonces, el autor comenta que en Estados Unidos hay una gran heterogeneidad de cómo tratar el cáncer de vejiga, incluyendo la pregunta es si tratamos solamente la vejiga o la vejiga con las áreas ganglionares, ¿sí? Hay un trabajo que está ongoing, que es en fase 3, es el SWOG NRG 1806, que evalúa, son tratamientos conservadores, solo quimioterapia, radioterapia, más menos inmunoterapia. Y en la rama de la radioterapia tiene dos grupos, un grupo que trata la pelvis, como se trata tradicionalmente, y otro grupo que trata solamente la vejiga. Los objetivos son valorar cómo fue la tendencia a través de los años de los médicos de tratar solamente la vejiga o tratar además las áreas ganglionares. Y el segundo objetivo es evaluar la sobrevida a largo término si es afectada al tratar la pelvis completa. ¿Cuál es la hipótesis? Que cuando uno trata la pelvis completa aumenta la sobrevida porque estamos tratando los ganglios ocultos que están en la pelvis. Entonces evaluaron la base de datos nacional de cáncer, 70.000 pacientes, de ahí excluyeron
todos los pacientes que tenían histologías no bacteriales, excluyeron a los pacientes que eran metastásicos, los que eran N positivo, excluyeron a aquellos pacientes que hicieron tratamiento paliativo, aquellos que no recibieron una pelvis 50 Gray, los excluyeron y quedaron 2.100 pacientes. De estos 2.100 pacientes, 27% se trató solamente la vejiga y 72% se trató la pelvis junto con la vejiga. Ellos también querían averiguar si tratar la pelvis en pacientes más avanzados era beneficioso. Y su segunda pregunta es, ¿qué es mejor, 3D y MRT? ¿Hay una diferencia? Entonces, estos grupos sí estaban homogéneos. Es destacable también que la mayoría de los pacientes trató con 3D. Fíjese que los pacientes que hicieron tratamiento solamente en la vejiga, el 84% hizo 3D versus un 16% que hizo MRT. La dosis en la vejiga fue 64.8, es una dosis óptima, y en la pelvis la dosis fue de 45, una mediana 45 Gray. Entonces, ¿qué descubrieron los autores? Que a medida que pasa el tiempo, cada vez tratamos más pelvis. Fíjese que en el 2004-2006 se trataban en general 67% de las pelvis, ¿sí? Solamente 33% hacían tratamiento solo en la vejiga, pero a través de los años y la década, hacia 2016, se trataban el 77% de las pelvis. O sea, tratamos cada vez más. La sobrevida general a 5 y 10 años es exactamente la misma. A 5 años, la sobrevida, tratando solamente la vejiga, es 27%, mientras que tratando la pelvis completa es 32%. Esta pequeña diferencia se diluye a los 10 años. Fíjese que a los 10 años la sobrevida es exactamente la misma, 13%. Entonces, hicieron un análisis multivariado de mortalidad por toda causa y encontraron que no hay diferencia entre tratar la pelvis completa o solo la vejiga. El hazard ratio es 0,93. Cuando analizaron los diferentes estadios T3, T4, no encontraron que sea mejor tratar toda la pelvis. Hazard ratio 0,84. Y con respecto al 3D o MRT, otra vez, no encuentran diferencias entre una técnica y la otra, 3D 0,89 y MRT protones 1 de hazard ratio. Entonces, como conclusión, cada vez se trata más pelvis en Estados Unidos. No hay una diferencia significativa entre tratar la pelvis completa o solo la vejiga en cuanto a la sobrevida. No encontré una asociación significativa entre el volumen de tratamiento de radioterapia y la mortalidad por toda causa. Esto no se modificó según el estadio tumoral ni tampoco según la técnica de radioterapia. Con lo cual, la hipótesis no pudo ser confirmada que al tratar toda la pelvis uno aumenta la sobrevida porque trata enfermedad oculta. ¿Cuáles son las limitaciones? Es un estudio retrospectivo, es un registro. No hay información sobre la toxicidad, no hay información sobre los agentes quimioterápicos utilizados, no hay información sobre las tasas de preservación de la vejiga, tampoco sobre la mortalidad cáncer específica. Necesitamos ensayos fase 3, ensayos randomizados, prospectivos. Hay uno, el SWOG, como les comenté, que está ongoing, que es importante saber qué toxicidad va a tener, si hubo un beneficio en agregado de la pelvis o no, si el agregado de inmunoterapia es beneficioso. Todo esto está por responderse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación primero. Voy a hablar de dos abstracts. El primero habla sobre cáncer de próstata y el segundo va a hablar sobre SBRT en cáncer renal. El primero lo que evalúa es el patrón de recurrencia en pacientes operados con prostatectomía radical y compara lo que es la recurrencia vista en PET-PSMA versus el CTB que marcamos generalmente en la fosa luego de la cirugía. Los fundamentos de este trabajo es que la radioterapia de salvataje en la próstata es una terapia potencialmente curativa para pacientes que tienen persistencia o recurrencia bioquímica. El target o el CTB que nosotros realizamos, seguimos guías de contouring, que en realidad está basada en consensos de expertos. La guía que más se utiliza es la de RTUG del 2010. Y no solemos contar, sea porque no se cuenta en el país o por dificultades técnicas de obtenerlo, con imágenes para poder guiarnos en el contouring de dicho CTB. Y el PSMA PET es una herramienta de imágenes útil para poder verificar el lugar verdadero de recurrencia ante una eventual persistencia o recurrencia bioquímica.
Por lo tanto, ese estudio, el objetivo era analizar los patrones de recurrencia y evaluar si estas recurrencias estaban cubiertas o no con el CTB que generalmente marcamos guiados por esta guía. En cuanto a la selección de pacientes, eran 2.500 PET, pero últimamente 226 fueron utilizados con confirmación de recurrencia. Se utilizó el TNM de imagen molecular, ahí van a ver el MITR, se refiere a eso, y se utilizaron 3 grupos, aquellos que tenían recurrencia únicamente en la fosa prostática, que es el TRN0M0, y hubo un subanálisis de aquellos que tenían recurrencia a nivel de fosa más ganglio, a nivel de fosa y enfermedad a distancia sin ganglios, y enfermedad en fosa, ganglios y a distancia. Acá vemos un poco las características de la población. Si ustedes ven, los valores de PSA no varían de gran cuantitud, excepto en aquellos que tienen enfermedad en fosa, ganglios y M1. Y el método de análisis fue la delineación del target por 4 radiooncólogos utilizando la guía de RTOG, sin tener información del PET-PSMA. Se utilizó luego la marca de recurrencia con PET-PSMA que realizaron médicos nucleares, especialistas en análisis del PET-PSMA, sin tener en cuenta el contouring que había sido realizado. Y luego la cobertura, el análisis de la misma, se realizó por un radiooncólogo y un médico nuclear, evaluando justamente la cobertura con respecto a la recurrencia vista en PET-PSMA. Las guías son estas las que utilizamos, en general creo que a nivel mundial son las que utilizamos principalmente para limitar el lecho prostático. Y lo importante en cuanto a resultados es que se vio en el grupo que vemos a la derecha, son aquellos que eran recurrencia únicamente en fosa con N0, M0, y se vio que solamente el 50% de las lesiones estaban dentro del CTB y un 33% de las lesiones estaban parcialmente cubiertas, es decir, si no utilizamos el PET-PSMA y únicamente nos guiamos por las guías de contouring internacionales, un 54% de las lesiones se encuentra dentro del CTB, un 13% completamente por fuera del mismo y un 33% cubierto de forma parcial. Esto en el grupo, repito, únicamente recurrencia en fosa N0, M0. En cuanto a la localización de estas lesiones, ustedes ven acá que el 51% se encuentra en la región posterior, y el resto es posterolateral o lateral, es decir, que vemos que las recurrencias no se dan en el límite superior ni anterior, sino principalmente posterior, lateral y posterolateral. Cuando analizamos el grupo N1M0 con recurrencia prostática, vemos que la cobertura es aún menor, de un 47%, siendo también las áreas de recurrencia posterolateral y posterior. Cuando analizamos aquellos que son N0M1 con recurrencia local, baja aún más la cobertura dentro del CTB a un 34%, pero sigue representando estos patrones de recurrencias a nivel posterior y posterolateral principalmente. Y aquellos que son N1M1 con mayor carga tumoral, vemos que un 38% solamente es cubierto siguiendo las guías del RTOG y la locación anatómica sigue siendo predominantemente la posterior y posterolateral. Acá tenemos algunos ejemplos del contouring con la fusión de imágenes de PET-PSMA, donde vemos en las imágenes superiores cómo tiene una cobertura parcial de las lesiones de acuerdo a la captación del mismo, a nivel del borde lateral, anterior y posterolateral. Vemos también por debajo una cobertura parcial y vemos en la última imagen, la posterior inferior, donde vemos directamente enfermedad recurrente no cubierta dentro del CTB. Esto es un heatmap en el cual se analizaron el conjunto de PET-PSMA y se vio la prevalencia de recurrencias. Lo que está en colorado es donde mayores localizaciones de recurrencia fueron descriptas. A medida que nos alejamos hacia un amarillo, verde o azul es donde menos probabilidad hay, pero acá queda claramente visto lo que se vio en el gráfico anterior, donde vemos que la mayor recurrencia que queda por fuera del CTB se da a nivel posterior, inferior y posterolateral. Cuando uno analiza ciertos valores, o mejor dicho, características en los cuales hay asociado cobertura o no del CTB, se vio que el volumen tumoral, el compromiso por imágenes de la pared rectal o vesical y a su vez también el TNM de imagen molecular fueron factores asociados con la cobertura o no dentro del CTB de las recaídas, mientras que el nivel de PSA no tuvo relación con esto. Por lo tanto, cuando se propone una discusión, vemos que si bien tenemos una cobertura relativamente alta siguiendo estas guías, hay un 13% de lesiones por PET-PSMA por lo menos que no están cubiertas dentro de la fosa. Estamos hablando de un tratamiento que es potencialmente curativo ante recurrencia, no es un número despreciable.
y entender que si bien el 87% fueron completa o parcialmente cubiertas, lo que proponen acá los autores es que el PTB puede llegar a cubrir parte de este CTB que no llegó a incluir estas lesiones, aunque entendemos que el PTB no tiene esa función de cobertura de CTB, sino más bien de incertidumbres de posicionamiento. Hay trabajos ongoing evaluando justamente los patrones de falla en la fosa, y las potenciales limitaciones de trabajo puede ser la sobreestimación de la recurrencia por PET-PSMA, por el efecto de spillover, también una registración de imagen que quizás no sea lo más adecuada, lo cual nos puede llevar a ciertas incertidumbres anatómicas, la falta de correlato anatómico en la resonancia magnética cuando se fusiona o se ve la lesión, y la data limitada en cuanto a la patología, porque cerca de un 20 o 30% de los pacientes operados no contaba el estudio con la patología en cuanto a los márgenes, si han sido positivos o no, y de ser positivos la localización del mismo. Por lo tanto, esta data lo que sugiere es que las nuevas guías de contouring que son necesarias podrían tener en consideración una expansión posterolateral del CTB y a su vez también la reducción del CTB hacia antero-superior para disminuir toxicidad, ya que vemos que las recurrencias no se suelen dar en esa localización. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo, en cuanto a recurrencias bioquímicas, los pacientes con enfermedad limitada únicamente en la próstata por PET-PSMA, las guías de contouring cubren de forma completa o parcial un 87% de las lesiones, dejando un 13% completamente fuera del CTB, y el PET-PSMA puede ser una herramienta sumamente útil para poder delimitar el volumen a irradiar. El segundo abstract es sumamente interesante, es un seguimiento a largo plazo de tratamiento de SBRT en pacientes con carcinoma renal. Es un trabajo del IROC, que es el International Surgery Oncology Consortium for Kidney. Los fundamentos es que los pacientes con cáncer renal que no son candidatos quirúrgicos tienen pocas opciones de tratamiento curativos, principalmente la termoablación, pero tenemos limitantes principalmente con el tamaño de la lesión, mayores a 3 centímetros en general no son candidatos de la misma, o en localizaciones, por ejemplo, cercanas al sistema colector. Por lo tanto, la SBRT es una opción válida, acá habla novedosa, pero ya tenemos muchos años utilizándola, pero nos falta quizás información prospectiva y de fase 3, como estuvo hablando todo este día en nuestro congreso, para poder justamente tomar decisiones. Y lo que hipotetizan es que el uso de SBRT puede ser tanto segura como efectiva para el tratamiento de cáncer renal en pacientes no quirúrgicos. Cuando vemos el método, el objetivo era reportar los resultados a largo plazo en pacientes tratados con SBRT. Fue multiinstitucional con 2 instituciones que pertenecen al IROC. Los criterios de inclusión eran pacientes con confirmación histológica de cáncer renal, con un mínimo de 2 años de seguimiento potencial o mayor, y exclusión a aquellos que han recibido radioterapia previa abdominal, pacientes metastásicos o con carcinoma urotelial de tracto superior. Acá están las características de los pacientes. Importante, creo, para nosotros el BET-10 de 87,5 como tratamiento, como dosis terapéutica, el 30% de los pacientes riñón solitario y no quirúrgicos 75%, y vieron que performance status de los pacientes en casi un 90% era 0,1. Cuando hablamos de seguridad, toxicidad grado 1 o 2 se vio en el 37% de los pacientes prácticamente sin grado 3, y la única toxicidad grado 4 se vio en un paciente con gastritis y toxicidad a nivel intestinal. Y lo importante acá es ver cuándo se presentó la misma, porque la intestinal se vio luego de 1 año y 3 meses de haber terminado el tratamiento. Esto es lo que nos lleva a pensar que quizás el seguimiento de los pacientes tratados con SBRT, sobre todo a nivel abdominal, debería ser mucho más largo del que quizás estamos haciendo en el día de hoy. Y ese paciente con toxicidad grado 4 igual siguió vivo a los 8.8 años de haber sido tratado. En cuanto a la función renal, vemos que hay un pequeño declive sin significancia de realidad clínica en los primeros 2 años, luego se estabiliza para en el 5.º año caer levemente, y vemos que el tamaño tumoral, vemos que cuando tenemos una diferencia de 1 centímetro del tamaño tumoral está asociado a una menor supervivencia a cáncer específica, menor PFS y una tendencia no significativa a la falla local. Y esto es muy importante cuando se comparan fraccionamientos, vemos que el fraccionamiento a dosis única fue superior tanto en supervivencia a cáncer específica, en PFS y en local failure, y esto podría ser potencialmente un generador de hipótesis para nuevos trabajos. Por lo tanto, la discusión de esto es que tenemos pacientes no quirúrgicos con cáncer renal, con tamaños mayores a 4 centímetros que no serían candidatos de otro tipo de técnica,
con controles locales de 5 años realmente altos, mayores al 94,5%, con una falla local del 5,5%. Son resultados comparables con otro tipo de técnicas en tumores más pequeños, lo cual también es importante. Y a su vez, si bien hubo una alteración de la función renal, clínicamente fue aceptable y solamente el 3,7% de los pacientes terminaron en diálisis. Limitantes de este trabajo, la asociación entre la dosis única y multifracción generó la hipótesis, como mencionamos, pero no fue conclusiva, y a su vez que los seguimientos del protocolo no fueron quizás muy estrictos, por lo tanto se debería trabajar en próximos trabajos en ese tipo de seguimientos. Como conclusiones, la SBRT en pacientes con tumores renales de células, principalmente células claras, fue tolerable, seguro y equivalente a otro tipo de tratamientos en pacientes no quirúrgicos. Acá dejo muy rápido los fraccionamientos que utilizaron por si quieren esa información. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Satro, por la invitación. Yo les voy a hablar acerca de dos trabajos, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, que es el Abstract 46. Este es el trabajo multicéntrico canadiense, que es el Prostate Cancer Study 5, ¿sí? Que es un trabajo que tuvo un seguimiento a 7 años, en el cual se comparó lo que es radioterapia con fraccionamiento convencional versus hipofraccionamiento en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, ¿sí? Respecto de lo que es el diseño del trabajo, bueno, multicéntrico canadiense, formaron parte de 12 instituciones canadienses. Los pacientes fueron reclutados desde febrero del 2012 a marzo del 2015. Fueron randomizados en 2 brazos, ¿sí? Un brazo hizo fraccionamiento estándar y el otro hizo hipofraccionamiento, pero solamente a nivel del BOOST, ¿sí? Como común denominador, en ambos grupos los pacientes recibieron tratamiento hormonal y recibieron radiación en pelvis a dosis estándar. La diferencia fue que en el brazo estándar el BOOST fue secuencial de 30 grays en 15 fracciones de 2 Gray cada una, y en el hipofraccionamiento fue de 68 grays en 25 fracciones. El objetivo primario fue recabar información acerca de la toxicidad, tanto aguda como tardía, y como objetivo secundario, resultado de sobrevida y demás. Esto es un poco lo que les comentaba acerca de las características de los grupos. La verdad que estuvo bastante equilibrado. La gran mayoría de los pacientes tuvieron un score de Gleason 8 o mayor. Y respecto de la técnica más utilizada en ambos brazos fue la intensidad modulada. En total, 159 pacientes formaron parte del brazo hipofraccionamiento, 160 del fraccionamiento convencional. Realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a resultados respecto a sobrevida. Fíjense, esto fue sobrevida global. Esto es mortalidad cáncer específica. Sobrevida libre de recaída. En este caso hubo un pequeño porcentaje a favor de lo que es el hipofraccionamiento, pero tampoco fue muy significativo. Y lo que fue la sobrevida libre de metástasis a distancias. Respecto de lo que fue la toxicidad, que era lo más importante y el endpoint primario, se vio que sí había por ahí mayor índice de toxicidad grado 1, más que nada en el brazo de los pacientes hipofraccionados, pero lo que fue la toxicidad aguda realmente estuvo bastante equilibrado, ¿sí? Muy poca toxicidad grado 3, no hubo toxicidad grado 4, y respecto de la toxicidad tardía fue mucho más equilibrado, lo mismo, muy poca toxicidad grado 3, lo más común fue toxicidad grado 1 y no hubo toxicidad grado 4. En cuanto a la conclusión, este trabajo me parece que fue interesante porque hasta ahora, digamos, lo que desde el punto de vista de la bibliografía, lo que más contábamos en pacientes con cáncer de próstata, hipofraccionamiento, eran pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio. Y esto me parece que está bueno porque es uno de los primeros trabajos que incluye a los pacientes de alto riesgo. Respecto de lo que fue el resultado tanto de sobrevida como de toxicidad, la verdad que no hubo diferencia comparado con el fraccionamiento estándar. Por lo tanto, los autores recomiendan que este fraccionamiento de 68 grays en 25 fracciones de 2.72 debería ser considerado como el nuevo standard of care para este tipo de pacientes que van a hacer radioterapia externa asociado a tratamiento hormonal. Continuamos con este, que es el Abstract 48, sí, que es este trabajo de la Universidad de California. En este, que es el Mirage, ¿sí? También es un fase 3, lo que hicieron aquí fue tomar pacientes que hayan hecho SBRT en próstata y compararon aquellos que hicieron radioterapia guiada por imágenes de tomografía computada versus lo que hicieron imágenes guiadas resonancia magnética.
Los beneficios, ¿sí?, que los autores consideran que tiene la resonancia magnética es más que nada la reducción en el margen del PTB, ¿sí? Esto tiene que ver con una, digamos, se traduce en una mejor delimitación de las estructuras, por sobre todas las cosas, órganos de riesgo como por ejemplo la uretra, así como también la falta, digamos, no necesitamos utilizar fiduciales, así como también no le entregamos dosis extra a los pacientes en cada convin de IGRT. La hipótesis que tenían estos investigadores es que cuando nosotros reducimos este margen del PTB, esto debería traducirse, ¿sí?, en una mejoría más que nada en la toxicidad geniturinaria grado 2, mayor o igual a grado 2. Y ellos consideraban y se planteaban de que podría haber un 15% inclusive en esa reducción de la toxicidad. En cuanto al diseño, sí, de lo que fueron los volúmenes, no hubo diferencia en lo que fue la delimitación del CTB, sí hubo diferencia en lo que fue el PTB, más que nada porque los pacientes que realizaron imágenes de tomografía computada tenían una extensión de 4 milímetros del PTB versus lo de resonancia magnética que fueron de 2 milímetros. Respecto de lo que fue la dosis, fue la misma para ambos brazos, fueron 40 grays en 5 fracciones. Todo lo que fue tratamiento hormonal, todo lo que fue, por ejemplo, la utilización de espaciador rectal o, por ejemplo, la irradiación electiva de algún ganglio pelviano, quedó a consideración de cada investigador. En total, hubo 76 pacientes que formaron parte, que fueron incluidos en el brazo de imágenes guiadas por tomografía computada y 78 pacientes que formaron parte del brazo de resonancia magnética. Los pacientes fueron seleccionados desde mayo del 2020 a octubre del 2021. Realmente los brazos estuvieron muy bien equilibrados, la verdad que no hubo gran diferencia a la hora digamos, a la hora de elegir los pacientes, no hubo desequilibrio, la gran mayoría eran pacientes de un riesgo intermedio desfavorable o de alto riesgo. Tomaron inclusive hasta cuál fue la sintomatología de base del paciente, ya sea urinaria o gastrointestinal, como para poder desarrollar el trabajo. Como les decía, la diferencia estuvo principalmente en el PTB, ¿sí?, más que nada en esos 2 milímetros de expansión de los pacientes que hicieron resonancia magnética. Esto tuvo un impacto positivo a la hora de ver y evaluar la dosimetría de la vejiga. No hubo, ¿sí?, diferencia en lo que fue la dosimetría rectal, y algo que me llamó la atención fue hubo una peor dosimetría, ¿sí?, respecto de los pacientes que hicieron resonancia magnética en la región del canal anal. Respecto a la toxicidad, sí, que era el objetivo del trabajo, realmente se vio que tanto la toxicidad aguda como geniturinaria grado 2 o mayor fue significativamente menor en los pacientes que hicieron imágenes guiadas de resonancia magnética. De hecho, si nosotros hacemos, por ejemplo, analizamos, ¿sí?, cada variable y hacemos una sumatoria, una sumatoria de todas esas variables, nos damos cuenta de que los pacientes que hicieron imágenes guiadas por resonancia magnética tuvieron una disminución del 60% en la probabilidad de desarrollar toxicidad geniturinaria grado 2 o mayor comparado con los que hicieron imágenes guiadas de tomografía computada. Esto es un poco simplemente como para los gráficos finales en cuanto a la calidad de vida de los pacientes, ya sea con el score del IPSS o del Epic Bowel Domain. Realmente a favor, por sobre todas las cosas, geniturinaria de las imágenes guiadas por resonancia magnética. Por lo tanto, en cuanto a la conclusión, ¿sí?, los autores concluyen de que el uso de las imágenes guiadas de resonancia magnética tiene un impacto positivo, ¿sí?, en lo que es la toxicidad, ¿sí?, de los pacientes que hacen SBRT. Obviamente, esto es toxicidad aguda, hay que ver qué va a pasar a futuro con la toxicidad tardía o crónica, pero bueno, a priori por esto que acabamos de ver, los autores consideran de que es esperable que a futuro también la toxicidad crónica también sea menor en estos tipos de pacientes con resonancia magnética. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes y gracias a todos los expositores, excelentes exposiciones. Invitamos al doctor Villoldo, Gustavo, al doctor Losco y a la doctora Olinda a incorporarse a la mesa. Hola. Bueno, este año, a diferencia de varios años anteriores donde la próstata dominaba la mesa de genitourinario, se han incorporado otras patologías como vejiga, de la cual hacía mucho que no hablábamos, pero que sigue siendo motivo también de pelea con los urólogos. Y acá tenemos una especie de mesa multidisciplinaria para ir discutiéndolo.
Vamos a ir discutiendo los abstracts en función de unos casos. Espera que... Ahí está. Bueno, se presentaron este año 2 estudios de cáncer de vejiga, uno de cáncer de riñón, que acabamos de escuchar, y 3 en base a cáncer de próstata. Para poder desencadenar la discusión, voy a presentar un caso de un paciente iniciando con un cáncer de vejiga. Es un hombre de 76 años que consulta por una trombosis venosa profunda, tabaquista, medicado, y que en los estudios por la trombosis le encuentran en la vejiga un engrosamiento de la pared vesical. Se hace la citoscopía, de la cual no tengo la descripción de la citoscopía, pero la biopsia informa un carcinoma urotelial con invasión muscular. Se le pide un PET. En el PET, solamente en la imagen no metabólica se ve el engrosamiento de la pared de la vejiga, pero no se ven adenomegalias. Y se decide en este paciente comenzar con quimioterapia neoadyuvante con gemcitabine más cisplatino. Ahí se puede ver el engrosamiento de la pared vesical. Y acá se ve la imagen del PET, que claramente es un PET con FDG, que como se excreta por vejiga, tapa las imágenes. En base a esto entonces se presentó este muy interesante trabajo que concluye que al no haber, y creo que no habrá, estudios randomizados, con un diseño estadístico bastante complejo para tratar de hacer de este estudio no randomizado lo más parecido a un estudio randomizado, porque hicieron las poblaciones macheadas. Es un estudio de una cantidad interesante de pacientes y que uno puede tomar de base para saber que la terapia trimodal conservadora de vejiga es similar al tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga. Bueno, Bea, que presentaste el trabajo, ¿qué es lo que te pareció más destacable? Y después voy a preguntarle a cada uno de los integrantes de la mesa, el doctor Couniago, cuál es su interpretación y si consideran que la terapia trimodal preservadora es aplicable en nuestra práctica clínica cotidiana. Bueno, es interesante encontrar un trabajo observacional que pueda comparar 2 tratamientos diferentes, pero con iguales resultados. Uno es muy importante, conservar la vejiga, que es un órgano tan importante y sensible que aporta calidad de vida, ¿no? Como puede ser que comparado con la cirugía, una cistectomía radical, ¿no? Con todas las morbilidades y mortalidad que tiene este tratamiento. Es importante la selección de pacientes, creo que eso es un punto importante. No cualquier paciente puede preservar la vejiga, tiene tumores de menos de 7 centímetros, únicos, con distrito no extensivo, si es posible con signos de nefrosis o nefrosis mínima. Es importante que tenga una buena función vesical y el seguimiento. El seguimiento, que sea un paciente comprometido con los controles, porque después de tratamiento preservador vienen los controles con cistectomía y de haber una recurrencia o una persistencia, hay que hacer una cirugía temprana, cistectomía radical desde rescate. Eso me parece un dato muy importante. Perfecto. Un dato muy interesante que no está, por lo menos en el trabajo, como está presentado, es si los pacientes tuvieron RTU completa o no, porque eso define la evolución del paciente en base a que sean similares los resultados a una cirugía. Eso sin duda uno debe estar seguro de la RTU completa. Opinión de doctor Villoldo, ¿qué pacientes seleccionaría? Yo recuerdo al doctor Villalón hace muchos años, cuando estaba dando una charla, que le preguntaron cuál era la mejor derivación en una cirugía de vejiga, y él mismo dijo, no hay mejor vejiga para el paciente que la propia. Es decir, que realmente es una opción muy válida para los pacientes, me parece, la preservación. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Si de alguna manera necesitaban un urólogo para generar polémica, este no es el caso, porque soy un franco conservador de vejigas. De hecho, en los últimos 3 congresos de urología, en los puntos y contrapuntos, siempre yo defiendo conservar vejiga. Así que quizás el objetivo de polemizar no se va a dar hoy. No, bueno, al voy a contrario. tratar de ponerle un poquito de pimienta. Aparte, yo siempre digo lo mismo. Si yo tuviese cáncer de vejiga, querría que mi vejiga se quede en el lugar donde debería estar, que es en el interior de la pelvis. Yo creo que, como dijo la doctora, que estuvo muy bien su presentación y los comentarios, creo que no es
no hay que ser talibanes de ninguna de las dos posturas, ni sacar todas las vejigas, ni conservar absolutamente todas. Y me parece que en la ausencia de biomarcadores útiles, lo más importante hoy que tenemos como biomarcador son las imágenes que pueden ayudarnos un poco más a arrimar digamos, el bochín, decirlo de una manera. Y bueno, acá la tenemos Olinda, no voy a hablar yo de imágenes teniendo una imagenóloga presente, pero sí segura, y opino igual que, como vos dijiste, la selección es crucial. Digamos, si seleccionamos bien a los pacientes, seguramente obtendremos los mejores resultados tanto para un lado como para el otro. Nosotros también un poco a tu pregunta, Caro, sobre si la resección es completa o incompleta, obviamente, y estos son todos los estudios del Massachusetts General Hospital, ¿no? Es mejor si la resección es completa, pero a veces en el contexto de resecciones no completas, eso no implica que nosotros no podamos ofrecerle tratamiento conservador a los pacientes. Si la resección es mejor, creo que acá es donde todo tiene que estar bien hecho, la resección bien hecha, la quimio bien hecha y la planificación perfecta. De hecho, si hoy pudiésemos ver, y bueno, también lo mismo, lo tengo a Fede Lojo, que es oncólogo, cada vez hay más trabajos en los cuales habría algún grupo de pacientes que podrían conservar la vejiga, incluso sin radioterapia. Sin pacientes seleccionados con mutaciones puntuales. Ahí ya peleamos. Ahí ya peleamos. Podemos hablar, ahí sí, si quieren podemos hablar, me parece que es súper interesante, creo que es generador de hipótesis, y eso nos abre la cabeza, pensar que posiblemente tengamos en algún momento opciones para todos. De hecho, hay algunos pacientes incluso, que, no sé, yo soy medio fanático del estudio Beacon, ¿no? Digamos, que es tan poco popular y que nadie habla de ese estudio, con lo cual, es decir, hay algunos pacientes incluso que quizás pueden evitar la quimio. O sea, yo en realidad debería estar hablando de cirugía, no de quimioterapia, pero me parece que sí, me parece que la selección es esencial, y en Fleming somos muy partidarios de conservar vejiga. De hecho, tenemos un ensayo clínico en Gowin de conservación vesical con Cetrelimab y con el Pretz, con gemcitabina, y nosotros, urólogos, seleccionamos pacientes para ello, digamos. Con lo cual me parece que, y el título final de esto es: la mejor manera es trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, conociendo los beneficios y los perjuicios de cada técnica, no hay manera de que hagamos las cosas bien. Perfecto. Doctor Couniago, Felipe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Quería saber tu opinión o tu experiencia con tratamientos preservadores en vejiga. Vale, yo me formé hace ya 15 años, joder, cómo pasa el tiempo, en el Hospital de la Princesa con la doctora Almudena Zapatero, y de allí se publicaron hace apenas 5 o 6 años dos de los trabajos más amplios con tratamientos preservadores, ¿no? Con esto quiero decir, bueno, que mi formación fue haciendo tratamiento conservador de vejiga. Y luego acabé mi residencia, fui a la vida real y vi que fuera de la Princesa no se hacía, ¿no? la terapia trimodal, ¿no? Bueno, eso habla un poco, la cuestión está habitual, no solo en cáncer de vejiga. Bueno, el tema de los conflictos de intereses y otros muchos motivos que pueda haber para determinados pacientes que pudieran tener indicación de conservar la vejiga, pues ni siquiera ofrecérselo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Creo que es importante seleccionar bien a los pacientes, seleccionar a los pacientes que realmente podemos curar con terapia trimodal sin hacerle cistectomía, ¿no? Paciente de 2, tumor unifocal, sin carcinoma in situ extenso, sin hidronefrosis, con buena función vesical. Ese paciente lo podemos curar, y a día de hoy, de hecho, le podemos curar en 20 sesiones, con un hipofraccionamiento moderado, ¿sabéis? Quimio concomitante, RTU completa, y la toxicidad y la calidad de vida a largo plazo son realmente buenas, muy, muy buenas, ¿no? Dicho esto, yo desde aquella famosa editorial, si el tratamiento trimodal puede llegar algún día a ser como era, pasar de ser la Cenicienta a la Blancanieves, ¿no? ¿Os acordáis de esa famosa editorial? Creo que seguimos siendo Cenicienta. Muchísimas gracias. Olinda, una consulta en relación a, justamente se habla de seleccionar a los pacientes. ¿Cuál te parece que es el mejor estudio para estar seguro del tumor en la vejiga y fuera de la vejiga? ¿Aporta la resonancia, no aporta? Y el papel del PET y el radiotrazador. Buenas tardes, gracias por la invitación. La resonancia aporta, pero la TC también aporta, pero la TC con contraste endovenoso. TC, la orina es un medio hipodenso a nivel de la pared de la vejiga. Si nosotros a eso le agregamos un barrido
con fase arterial, con contraste endovenoso, esa enfermedad que tiene esa pared vesical va a teñir muy intensamente. Conforme va lavándose el contraste en una fase tardía, la vejiga se comienza a llenar de contraste, va a volverse blanca y la pared vesical se va a poner hipointensa, hipodensa, oscura, con lo que uno puede definir esto es tumor y esto es enfermedad. ¿Cuál es el papel de la resonancia magnética en esto? La resonancia magnética mira mucho mejor los tejidos blandos. Se está haciendo resonancia magnética multiparamétrica a nivel de la vejiga, en donde se ve que toda la mucosa alrededor de la vejiga nos muestra una intensidad de señal en esa zona que la tomografía computada no nos lo muestra. Entonces uno puede decir, a este nivel también tenemos enfermedad. Y después, el PET-TC para estudiar vejiga como enfermedad locorregional no nos alcanza, no nos sirve, tapa la enfermedad porque el radiofármaco se excreta por la vejiga, pero sí es muy útil para enfermedad a distancia, enfermedad metastásica. Bárbaro. Y Fede, una pregunta en relación al tratamiento sistémico, porque también, o sea, nosotros recibimos muchos pacientes para tratamiento preservador, y lo que sí muchas veces vemos es que vienen pacientes con quimioterapias o neoadyuvantes, si fuera cirugía, o de inducción, como llamamos para radioterapia, o la que nos parece a nosotros, que es la concurrencia con esquemas basados en platino, que es por ahí la que nosotros más estamos acostumbrados a recibir. Pero ahora están viniendo muchos con inducción. ¿Algún comentario? Bueno, gracias por la invitación, contento de estar acá. Con respecto a la elección de los pacientes y la primera pregunta, planteo mi conflicto de interés. Yo estoy dentro de un equipo en el cual confío absolutamente en mis cirujanos y son excelentes haciendo cirugía y soy un oncólogo quirúrgico, absolutamente quirúrgico. Pero lo primero que yo me planteo cuando tengo enfrente un paciente con un tumor invasor de vejiga es ¿por qué no le puedo conservar la vejiga? Es la primera cosa, y la cirugía, la neoadyuvancia o el tratamiento pero de la cirugía van los pacientes que no puedo irradiar, no puedo conservar. Entonces, si vamos a continuar esperando un estudio prospectivo fase 3 que compare cistectomía radical con la radioterapia, el tratamiento conservador, no lo va a haber, creo que recién, eso no lo va a haber. Nadie va a hacer un estudio en el futuro que compare las dos modalidades. Entonces, yo creo que esto de ser purista, de decir que el gol estándar es la cirugía, porque hay estudios prospectivos fase 3 nada más, creo que es falso, creo que son métodos equivalentes, o sea que los dos métodos sirven para curar a los pacientes, pero tenemos que practicar el arte de la medicina, que es seleccionar bien a los pacientes. O sea, cuando nosotros hicimos el reporte de nuestros pacientes con conservación, vimos que un gran porcentaje de los pacientes hacían tratamiento porque no se podía operar, y claramente eso no son los pacientes que se van a curar, y tampoco quizás se curen con cirugía, o seguramente le va a ir muy mal con la cirugía. Entonces, en primera instancia, para mí, el tratamiento conservador es un estándar para curar a los pacientes, así se los digo. Y después, la mejor evidencia muestra que el tratamiento se elige al principio. O sea, cuando decidimos hacer conservación, empezamos a hacer la quimiorradioterapia concurrente. O sea, hacemos la resección transuretral máxima, sin split. Con esto les quiero contar una anécdota. Tuve la suerte de encontrarme varias veces con el doctor Mark Roach, de la UCSF, y él siempre dice que aprendió a hacer conservación de vejiga con G-Play, del Mass General, que es el que empezó con esto, ¿no? Entonces le preguntaba por qué hacía split y hacía una RTU en el medio, y por qué exigía la RTU máxima, y Shipley decía, es porque tenía que tener, los urólogos me tenían que mandar pacientes. Si yo no los hacía ser protagonistas de la situación, no me mandaban ningún paciente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es el tratamiento continuo, sin split, sin evaluar ahí en el medio, y el tratamiento se elige al inicio. Con la concurrencia podemos discutir diferentes esquemas. Nuestra práctica es con cisplatino semanal, con 40 miligramos metro semanal. No hay ningún estudio prospectivo que demuestre que tenga beneficio hacer inducción con quimioterapia y después radioterapia. Hay estudios descriptivos, en la práctica se ve, hay muchos médicos asistenciales que hacen quimioterapia y después eligen al paciente para cirugía o para radioterapia en función de la respuesta. Y la verdad que eso es un arte, o sea, de la práctica, pero no hay ni un estudio que diga que tenemos que seleccionar a los pacientes en función de la respuesta a la neoadyuvancia para operarlos o para irradiarlos. Perfecto.
Queda claro que, y un concepto muy importante que se virtió acá es el seguimiento, así que uno va a seleccionar al paciente que después pueda ser seguido, porque el tema de que sea similar el resultado también está en base a que si el paciente recae se le puede hacer el tratamiento de rescate. Si pongo las diapositivas, el doctor Couñago sale de imagen, si no yo sigo contando el caso y seguimos con esto en honor al tiempo. El paciente que les mostré hizo el tratamiento, se hizo un PET de control, se ve reducción de la pared lateral de la vejiga y fue a tratamiento conservador. Y surge el segundo trabajo, que es interesante, tenemos que irradiar la vejiga, la irradiamos sola o la irradiamos con la pelvis. Personalmente, desde que hacemos tratamientos preservadores, nosotros siempre irradiamos la vejiga y nunca incluimos los ganglios de la pelvis. Mostró Beatriz una tendencia a un incremento en la inclusión de los ganglios, y me imagino si acá levantan la mano quienes irradian vejiga, ¿cuántos irradian pelvis con la vejiga? Bastantes, sí, bastantes. A mí me parece este trabajo, si bien es retrospectivo y con muchas limitaciones, que es un trabajo interesante, y de hecho los estudios que tienen series comparativas, aún sin quimio, las tasas de recurrencia regionales en vejiga son muy bajas, porque también el cáncer de vejiga es un cáncer que a los 5 años menos del 50% de los pacientes está vivo, con lo cual es un tumor que en general recae en forma sistémica, por eso lo de mejorar los tratamientos sistémicos, los esquemas con las inmunoterapias nuevas, creo que va a ser muy importante. La presentación del trabajo, que ya está presentado, y un desafío que tenemos con vejiga es que muchas veces vamos a irradiar la vejiga a las dosis que necesitamos, o esquemas de hipofraccionamiento, como mencionó el doctor Felipe, y tenemos el colon o el intestino pegado a la vejiga, con lo cual tenemos que limitar la dosis y poder hacer un boost. Y hay estudios que comparan la vejiga total versus la vejiga parcial. No fue discutido acá, pero es interesante, y le voy a preguntar al doctor Couñago si él en algunos casos irradia vejiga parcial o no, y preguntarle al doctor Villoldo si se puede marcar el tumor en la vejiga, y si eso sería útil para lo que sería el boost en los casos en que no podemos hacerla total. Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una idea muy atractiva, porque potencialmente puede reducir la toxicidad de los pacientes, el reducir nuestros volúmenes y escalar las dosis en volúmenes más pequeños. Yo no incluyo de forma habitual la pelvis. Creo que quizás aquellos tumores con más riesgo de afectación microscópica ganglionar pélvica, tumores más grandes, aquellos T3, quizás ahí te lo puedas plantear, un paciente que sea joven, sano, etc. En pacientes T2 unifocales, mi práctica clínica habitual ahora mismo es incluir la vejiga al completo y hacer 55 Grays en 20 sesiones. Gracias. Gustavo, ¿se puede marcar la vejiga? Sí, mira, está buena la pregunta, y esto me hace acordar a varios años atrás, pre-pandemia. Me acuerdo haber ido con Juan Pablo Sades, otro de los co-keepers de Fleming, a un congreso específico de cáncer de vejiga, se llama PLADER, para la redundancia, que es un congreso no es de novedades, sino es de resumen, ¿no? Y en ese congreso habían presentado un trabajo muy chiquito, un fase 2 con 25 pacientes, un estudio belga, que finalmente no se terminó publicando, donde hacían una cosa que en ese momento me pareció muy loco, donde vía robótica, o sea, con una cistectomía robótica, o sea, con abordaje robótico, identificaban la zona desde endoscópicamente, transiluminando la vejiga, viendo las zonas donde no se transiluminaban por el grosor, y lo que hacían es braquiterapia de alta tasa. Una rareza en ese momento, dejaban al paciente con los cables adentro del abdomen conectados, saliendo hacia el exterior a través del abdomen, lo cual me pareció una locura total y absoluta. Digo yo, ese es un estudio muy chiquito de factibilidad y de seguridad, demostró que eso era seguro, pero lo que me demostró es que se puede hacer, digamos. Con lo cual, trayendo este ejemplo, la vejiga se puede marcar de ambas maneras, digamos. Desde el intra o endoscópicamente, hay maneras de que nosotros podríamos marcar la vejiga o marcar los límites, habría que ver con qué la marcamos, porque dependiendo si esto va a ser transitorio o permanente, todas las cosas es mejor que sean transitorias en vejiga relacionadas con las calcificaciones y la infección urinaria que produce, o también se pueden marcar desde afuera, con un abordaje especialmente mínimamente invasivo. Ahora digo, sí, si uno va a conservar la vejiga, no va a ser una laparotomía. Entonces se podría, por laparoscopía o por cirugía robótica, marcar con
lo que se defina, pero sí, técnicamente es factible. Vale. Podríamos armar un estudio al Vamos. respecto. Vamos a pasar a los trabajos presentados por cáncer de próstata. Yo sigo hablando, no hace falta que pongan presentación. Así el doctor Felipe está... en cáncer de próstata se presentó el trabajo, el PSS5, el estudio canadiense, que, como bien dijo el doctor Matías, es como que lo establece como nuevo estándar, aunque en las guías del NCCN los pacientes de alto riesgo, y de hecho creo que es nuestra práctica habitual, los hipofraccionamos igual, quizá no con el mismo esquema, pero los hipofraccionamos. Felipe, ¿vos considerás que esto cambia tu estándar de tratamiento para un paciente de alto riesgo con hipofraccionamiento? Es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Fijaos, a día de hoy, en el alto riesgo, vamos a pensar en todos los estudios que nos cambian la práctica clínica. El POP-RT, pacientes con alto riesgo de afectación ganglionar pélvica, la radioterapia pélvica aumenta la supervivencia libre de metástasis a 5 años. Los datos del STAMPEDE, que en pacientes con 2 factores de riesgo más, añadir abiraterona aumenta la supervivencia global. Los estudios de BUS con braqui, como el ASCEN, que aumenta la supervivencia libre de progresión bioquímica. Y este último estudio que se ha presentado hoy, que es un hipofraccionamiento moderado, con unas dosis equivalentes de 80 Gray o superiores, pues es similar a un fraccionamiento convencional. Yo creo que a día de hoy, con todo esto, con todo este batiburrillo, tenemos que pensar que a 10 años, los pacientes de cáncer de próstata de alto riesgo que se mueren de su cáncer de próstata haciendo 2 años de hormona y 80 Grays fraccionamiento convencional, hablo del ensayo DART, que como sabéis es un ensayo español, publicado en el 2022, a 10 años solo el 3% se muere de cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Estoy de acuerdo, hay que dar dosis equivalentes de 80 Grays, con un hipofraccionamiento moderado. El ensayo presentado hoy, ¿por qué no? Es un ensayo fase 3, cuando esté publicado. Si te encaja este esquema, en vez de las 20 sesiones del chip, que igual se queda, son 74 equivalente, igual un poco corto, pues subes un poco, ¿no? Pero luego es que además no solo tienes que pensar si vas a hacer hipofraccionamiento moderado, tienes que pensar si haces BUS con braqui, tienes que pensar si vas a añadir abiraterona y tienes que pensar si vas a añadir pelvis. Eso va a empezar. Con lo cual, el manejo del cáncer... Y eso para un paciente que, haciéndole el tratamiento clásico de toda la vida, tiene un 3% de posibilidad de morirse a 10 años. Sí. Y eso que, y bueno, y ahí entra también que en los altos riesgos, que lo discutimos casi todos los años, si el paciente es joven y está en buena condición, primero lo quieren operar para después poder darle todo el armamento terapéutico a posteriori. ¿Algún comentario, Matías, que quieras hacer del trabajo? Sí, a ver, a mí me parece que si bien no todos los pacientes, ellos consideraron como alto riesgo lo que era T3 para arriba, ¿sí? Más de PSA mayor o igual a 20, o inclusive un score de Gleason de 8 para arriba. Todos los pacientes le hicieron pelvis. Sí, eso es algo que a mí puntualmente me llamó la atención porque al margen de que, bueno, que las guías dicen que uno tiene que hacer, la única indicación clara de pelvis es cuando hay una adenopatía propia en la pelvis, lo otro queda como a consideración, ellos todos lo hicieron pelvis dosis estándar. A mí me parece que es un trabajo que, por lo menos, comparado con el otro que me tocó exponer, es el más reproducible en nuestro medio, porque al margen de las técnicas, la gran mayoría de los pacientes hicieron intensidad modulada, algunos hicieron radioterapia 3D, y son 2 de las técnicas que nosotros manejamos ampliamente. Entonces, yo creo que a mí, si yo me tuviera que quedar hoy con un trabajo, elegiría ese. Perfecto. Perfecto. Siguiendo, porque tenemos muchos trabajos para discutir, el trabajo que se presentó de delineación por PET-PSMA, siguiendo las guías de contorneo del RTOG, la verdad que es llamativo la cantidad o el volumen de enfermedad que puede llegar a quedar fuera de la cobertura del CTB.
y sobre todo en la región posterior y posterolateral, que evidentemente tiene que ver con la preservación del recto, que es lo que todos pretendemos. Entonces, la pregunta que yo hago es que ese estudio se hizo en pacientes que tenían PET-PSMA positivo, pero que en la actualidad la tendencia en pacientes en los cuales tenemos que irradiar el lecho de prostatectomía, de acuerdo a los estudios que mostraron que era lo mismo esperar o la recurrencia temprana para hacer el tratamiento, son pacientes que uno los viene siguiendo, les hace seguimiento muy seguido y apenas comienza a elevar el PSA en valores muy bajos, lo derivan a irradiar el lecho de prostatectomía. Entonces, esos pacientes suelen tener PSAs de 0.2, 0.3, en general el PSMA es negativo. Digamos, ¿qué sensibilidad uno esperaría para el PSMA? Le pregunto a Olinda, para valores de PSA con los que queremos hacer nosotros rescate ultra temprano. Y la otra cuestión es que si nosotros hacemos el rescate con el PSMA, que suponemos que ya es negativo, seguramente vamos a perder, de acuerdo a lo que presentan en el trabajo, cobertura, porque no vamos a tener la marcación con el radiotrazador. Hay estudios que dicen ahora que sensibilidad y especificidad del PET-PSMA y de la colina. Acá, en nuestro medio, son pocos los centros que hacen PET-PSMA. Hay más colina. Entonces se ha visto que el PET-PSMA tiene el radiotrazador va a ir a las zonas con PSA ya desde el 0.1 hasta el 0.2, y que la colina desde el 0, de mayor de 2 en adelante también es positiva para enfermedad, siempre y cuando la enfermedad con los pacientes de colina midan más de 7 milímetros, y también del PSMA, pero porque tiene que ver con la limitación del método. Entonces, si estamos hablando de los pacientes se van siguiendo y se vienen a tratar por una recaída, cuando el paciente ha sido prostatectomizado, la principal área de recaída va a ser la unión, ¿no? La unión de la anastomosis de la vejiga con la uretra membranosa. Entonces, si es el PSMA, y la zona va a mostrar como una colita, como una curvita, pero si se va a ir a la marcación del contouring, nos quedamos como, ¿qué marco? Ahí ayudaría mucho la resonancia multiparamétrica. ¿Por qué? Porque se va a ver el nódulo. Y estamos viendo qué tenemos por arriba, la vejiga, qué tenemos abajo, el recto. Y la dosis que se va a dar en un SBRT es una dosis alta. Y tenemos que tratar de cuidar las dos cosas, dándole un buen tratamiento loco-regional con la radioterapia en esa zona, y que si se hace bien, se planifica bien, es curativo para el paciente. Claro, pues la pregunta que uno se hace es si voy a rescatar al paciente con 0,2 y con 0,4 tengo mayor chance de encontrar la enfermedad, puedo esperar a 0,4 para indicar el tratamiento posoperatorio, aunque la tendencia, digamos, oncológica es cuanto antes, mejor. Doctor Losco quiere hacer un comentario. A mí me llama la atención la cantidad de enfermedad que tienen esos estudios, porque la verdad que pasemos la discusión a adyuvancia versus rescate temprano, eso es para otra discusión. Estos pacientes son pacientes que vamos a rescatar, ¿no? Y está sólidamente fundamentado que tenemos que rescatar, cuanto antes rescatamos mejor. Tenemos que seguirlo muy bien, entonces la ventana en la cual los pacientes los podemos curar es entre 0.2 y 0.5. La sensibilidad del PET-PSMA en esa ventana es menor al 30%. Entonces, probablemente quizás no tengamos que pedir PET-PSMA para decidir radiar a esos pacientes. Hay un estudio muy chiquito, con menos de 50 pacientes, que hacía PET-PSMA a todos estos pacientes que tenemos que irradiar entre 0.2 y 0.5, y a los pacientes que eran PET negativos no los irradiaban, y a otro grupo que eran PET negativos los irradiaban, y claramente el intervalo libre de recaída por PSA era mucho, o sea, no tenía que ver, o sea, con los pacientes que no captaban. Entonces, en la práctica se ve muchas veces que hacen el PET entre 0.2 y 0.5, es negativo, no lo irradian, error. Claro. Error. Y cuando se nos va de la ventana, si es más de uno, ya perdemos la oportunidad de curar a los pacientes. Entonces, estos pacientes, creo yo, del estudio, son pacientes que ya están fuera de esa ventana, que claramente podemos delimitar mejor el área, pero no son los mejores pacientes para rescatar. Perdón. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el trabajo
no dice que tenemos que esperar, piense que el PSA No. medio era de 1, de 2,8. Creo que no va a esperar a tener esos valores o ese volumen de enfermedad, sino lo que dice es cómo contorneamos el CTB de hoy en día. Estamos dejando un porcentaje no pequeño fuera. Entonces yo creo que lo que está planteando es rehacer las guías de contouring, evaluar los límites anatómicos de nuestro CTB, incluso estamos en los postoperatorios, incluyendo pelvis, con los trabajos de POLAC 2022. Claro. Es decir, yo creo que más interpela plantearnos nosotros los límites del CTB y no tanto esperar al 1 o 1,8 o que vaya evolucionando, el agregado además de ADT de corto plazo, etc. Yo creo que interpela más a eso y no tanto a esperar y evaluar a ver la curva del PSA si duplica o no. Yo creo que es un poco Totalmente, un cortito, totalmente. A mí me parece que cuanto más imágenes tengamos y el PET o sea, está tomando funciones y roles impresionantes, ¿no? En la pregunta de limitarme en el campo no hay dudas. Ahora, estos pacientes, ¿los vemos en la práctica? Sí, pero realmente no son los pacientes que hacemos rescate temprano, no son los pacientes de rescate temprano. Los pacientes de rescate temprano por lo general tienen PET negativo. Sí, y aparte cuando, digamos, en el medio por el PET-PSMA se pide poco, el PET-colina, que es lo que se pide, ni directamente ni deberíamos pedirlo porque va a ser negativo. Tenemos poco tiempo, 1 minuto, y después necesito preguntarle al doctor Couñago sobre su experiencia en SBRT en renal. Es algo práctico, porque el PET-PSMA es más caro, en general no tiene reembolso en este tipo de valores, de hecho muchas veces las mismas coberturas dicen, no te autorizo el PET en este momento. Entonces me parece que en general el PET a 0.18, que es cuando estamos rescatando pacientes de forma extra temprana, tiene una sensibilidad baja y van a ser negativos. Y ahí es donde quiero traer desde el punto de vista práctico lo que acaba de decir Olinda. La resonancia magnética con difusión muchas veces nos permite encontrar lesiones que no brillan en el PET. Me parece que esa es la mejor manera para poder ayudarlos a ustedes a generar un contorno lo más correcto posible, que la lesión, que en general son mucho más pequeñas que la que mostraste en el trabajo, a PSA de 0 y pico, queden dentro del campo radiante, con lo cual asumo que también aumentás las chances de que haya control local, ¿no? Por eso me parece que la resonancia tiene reembolso, está cubierta y es más fácil de tener autorización. Perfecto. Claro. ¿Puedo hacer un pequeño Sí, comentario? doctor, y después un comentario suyo del SBRT en cáncer de riñón. La experiencia de ustedes. Estando totalmente de acuerdo con todos vosotros, todo lo que se ha dicho, como no puede ser de otra manera, sí que me gustaría reflexionar. A día de hoy ya sabéis que Jeremy Calais tiene un estudio autorizado fase 3 en marcha, evaluando la radioterapia de rescate guiada por PET-PSMA versus imagen convencional. Y quería reflexionar acerca del ensayo EMPIRE, publicado en Lancet en 2021, Universidad de Emory, la primera que generó la fluciclovina, que como sabéis tiene una capacidad de detección tumoral inferior al PSMA. Pues haciendo radioterapia de rescate basada en PET-fluciclovina versus en imagen convencional, TACI-gamma, datos publicados en 2021 en Lancet, digo, la supervivencia libre de progresión a 3 años fue mejor en aquellos pacientes en los que hemos estadificado los pacientes con fluciclovina. Y cuando vemos la mediana de PSA de ese estudio, la mediana es de 0,31 nanogramos mililitro. La siguiente reflexión es, ¿el endpoint supervivencia libre de progresión de ese ensayo es suficiente? Probablemente no, porque tiene mucha recurrencia bioquímica, pero si ese ensayo a largo plazo y el de Calais, por ejemplo, confirman un incremento de supervivencia libre de metástasis, cuando hacemos radioterapia de rescate basados en PET y no en imagen convencional, yo creo que el tema de cuándo pedirlo, si con 0,5, con menos o con más, se va a diluir. Y Felipe, el último comentario sobre el SBRT en cáncer de riñón como tratamiento radical. Y ya. Pues yo creo que esto es un cambio de concepto, un cambio cultural, que aquí estamos tratando de hacer en España. Yo este año hablo en la sala plenaria del Congreso Nacional de Urología, de SBRT renal. Ya está incluido en guías clínicas, ya tenemos un Lancet de ello. Pacientes que no son con tumor primario renal, que no son candidatos a cirugía, fundamentalmente tumores no demasiado grandes, podemos curarlos con tasas de control local superiores al 92% con SBRT, sesión única, 3, 5, lo que quieras, con más o menos manejo del movimiento, pero que desde luego es una nueva oportunidad de tratamiento para pacientes en los que la cirugía no es una opción, ¿no? Bueno, tenemos que dar por terminada la mesa por el
tiempo, ya que nos apremian un montón de temas súper interesantes. Muchas gracias a todos. Yo hubiera La peleado un verdad que poquito más. excelente. Y muchas gracias, Felipe, por estar conectado tanto tiempo.